Hola a todos y todas, sean bienvenidos y bienvenidas a la clase número 3 de nuestro taller de tarot evolutivo. Hoy es la primera clase en la que vamos a tomar contacto directo con nuestros mazos. Y el tema de la clase de hoy es el camino del héroe. Esto va a necesitar tal vez hacer un pequeño repaso de algunas cosas que vimos en la clase anterior que tienen que ver con el origen del tarot y vamos a repasar un poco qué es el camino del héroe. Seguramente ustedes conozcan este término o lo hayan escuchado alguna vez, tal vez en la secundaria, cuando en literatura fueron viendo mitos, leyendas, creencias, y el camino del héroe es básicamente una forma narrativa en la que se cuenta la historia de ascenso de alguien. Esto nos va a relacionar directamente con cuando en la clase anterior hablábamos, por ejemplo, de Gibelard, que es una de las primeras personas que dedica muchísimos años, de hecho 20 años de su vida los dedica al estudio del tarot, y lo relaciona con el tar, que era el sendero o camino, y el ro, que representaba un rey, ¿no? Como el sendero, el camino, el ascenso de alguien a, un rey, a convertirse en rey. También hablamos de los triunfos, ¿sí? De las cartas da triunfi, que son lo que hoy llamamos los arcanos mayores, y es como que de cierto modo cuentan el camino hacia el triunfo de un héroe. Hay algo importante a tener en cuenta con respecto al concepto en sí del viaje del héroe o el camino del héroe, y es que lo consideramos algo relacionado a el inconsciente colectivo. ¿Por qué lo consideramos así? Porque si leemos mitos de la antigua Europa o de civilizaciones asiáticas, así como también como culturas andinas, precolombinas, todos tienen más o menos la misma estructura. Esta estructura está separada en diferentes etapas, ¿sí? En diferentes momentos, y nosotros los vamos a ir estudiando. Hay un montón de maneras de separar las etapas del proceso, pero nosotros vamos a centrarnos en aquellas que se relacionen específicamente con el tarot y que van directamente asociadas al tipo de tarot que estamos aprendiendo hoy día en este taller, que es el tarot evolutivo, que no tiene tanto que ver con el tarot predictivo. Acá quiero hacer una salvedad, y es que cuando empecemos a hacer nuestras primeras tiradas y demás, y en el resto de su desarrollo como tarotistas, ustedes van a utilizar herramientas tanto del camino del héroe para entender procesos o momentos específicos de los procesos, así también como significados que tiene cada uno de los arcanos relacionados un poco más a lo predictivo, es decir, que vamos a ir mezclando cosas. En la clase anterior estuvimos hablando de la historia del tarot, de su surgimiento, de cuando se lo empieza a analizar, cuando empieza a mezclarse con otras cosas, con otras culturas, con el conocimiento universal y demás. Pero el tarot evolutivo está desarrollado y pensado no solamente con las herramientas que traíamos del estudio de las culturas antiguas, sino también de aquello que estaba en auge en el siglo XX, ¿sí? Y con todas las cosas que fuimos adquiriendo de la espiritualidad y de la psicología de nuestra actualidad. El tarot evolutivo va a narrar la historia de un héroe que en nuestro estudio va a ser el loco, en un camino que está relacionado con el autoconocimiento. Cada uno de los arcanos que están dentro de los triunfos o de los arcanos mayores son arquetipos simbólicos de etapas de la vida o de situaciones específicas que cualquiera de nosotros podría llegar a vivir. Es decir, que vamos a considerarnos a cada uno de nosotros y nosotras como los propios héroes de nuestra propia historia. Estas etapas en nuestro proceso las podemos dividir en 5 etapas. La primera es el llamado a la acción, el inicio de nuestro camino, que a veces puede estar relacionado con una pérdida, una tragedia, una situación o simplemente la curiosidad de salir a conocer algo nuevo. Pero implican sí o sí el abandono de una zona de confort a la que estábamos acostumbrados. La siguiente etapa va a estar relacionada a conocer otras personas o encontrarnos con diferentes situaciones en las cuales vamos a encontrar enemigos o en nuestro caso las vamos a entender más como adversidades, o aliados, que nosotros también las vamos a entender más bien como oportunidades o herramientas que vamos a ir adquiriendo. Después de esto viene una transformación superadora que implica abandonar un montón de cosas que considerábamos muy propias y el emprender el camino de regreso.
Por último, la coronación o el triunfo, el conseguir la meta que incluso en algunos casos ni sabíamos que estábamos buscando. Hay muchas formas de separar a los arcanos dentro de este ciclo. Una de ellas es entender que dentro de estos triunfos o los arcanos mayores vamos a tener tres bloques importantes. El primero, y que incluye solamente una carta, es el loco, es el inicio de ese viaje que tiene que ver con valores simbólicos de la humanidad que nos invitan a conocer algo nuevo. El loco es una carta que está representada habitualmente por el 0 o en este tipo de mazos como el que tengo yo. No tiene número, ¿sí? Que no tenga número es bastante simbólico, ya lo vamos a ver en las clases siguientes, pero este sería nuestro héroe, ¿sí? Es la definición de quién es el héroe. ¿Qué podemos decir de este loco? Que es una persona sin experiencia, está pensada si estuviéramos basándonos en etapas de la vida como el recién nacido, la ingenuidad, la curiosidad, la necesidad de salir a ver qué hay afuera. Después vendrían los arcanos que van del 1 a el 20, que tienen que ver mucho más con el trabajo interno general, y la carta 21, que es el mundo, sí, que es la última carta, se las muestro acá, que nos habla de cuando se concreta finalmente todo aquello por lo que estábamos peleando. En cuanto a lo que tiene que ver con lo interno, individual, y lo externo o el individuo hacia el exterior, se podría decir que tanto el loco como el mundo son cartas que relacionan a nosotros como individuos con lo externo, y todas las cartas intermedias dentro de los arcanos mayores como nuestro viaje interior. Esta es una manera de ver el camino del héroe. Pero la forma en la que lo vamos a aprender, porque es un poco arbitrario tal vez, porque hay muchas maneras de separar el camino del héroe en las cartas, pero es el que a mí más me gusta, es el del filósofo alemán Hayo van Salf. Él, además de ser doctor en filosofía, fue tarotista y también fue astrólogo, y conectó mucho todas estas herramientas que él tenía para poder darle un sentido a ese camino del héroe dentro de los triunfos. Y me gusta mucho porque es una persona casi contemporánea a nosotras, o sea, falleció en el año, creo que en el 2009, por ahí, o sea, no, es bastante contemporáneo a nosotros. Entonces tiene muchas herramientas que toma de la ciencia, por así decirlo. Acá quiero hacer una salvedad, y es que es importante entender, y esto lo aclaro siempre cada vez que doy cualquier taller relacionado tanto a la astrología como el tarot o cualquier otra herramienta de la espiritualidad, que el tarot no es ciencia, si no hay una ciencia detrás de esto, es una filosofía y es una creencia espiritual. Pero lo bueno de ser contemporáneos a él es que nosotros no solamente tenemos esas herramientas que son plenamente espirituales, sino que también las podemos conectar con otras cosas. Él, de hecho, hace este análisis del tarot teniendo en cuenta un montón de cuestiones acerca del estudio del psicoanálisis, del yo, del super yo, del ello y demás. Él estaba como bastante metido en todo el tema del psicoanálisis y la importancia de aplicar la filosofía a ese desarrollo personal, ¿no? A la individualización de cada uno de los seres para la elevación o para conseguir conectar con nuestro yo superior, que no es nuestro yo acabado, sino que solamente es el principio de el siguiente ciclo, por así decirlo. Es decir, considerarnos todo el tiempo como personas no acabadas, es decir, personas que todo el tiempo están en procesos de cambio y que siempre pueden ser una mejor versión de la que ya es. Entonces, este filósofo y tarotista y astrólogo, como les decía, va a empezar a hacer una conexión entre la astrología, y acá quiero hacer otra salvedad, y es que el tarot hacía muchos siglos que estaba relacionado con la astrología, no este tarot que vamos a ver ahora, por ejemplo, el de Marsella, sí, que son solamente representaciones, pero sí el tarot del que hablamos anteriormente. ¿Se acuerdan del de Gibelart, que él consideraba que el tarot era egipcio? Acá les voy a mostrar una carta del tarot egipcio, y además de tener las figuras y demás, nombres, números, también incluyen acá simbología que representa a la astrología.
un planeta, en realidad el Sol, y un signo, ¿sí? Ya estaba asociado a la astrología, pero él lo ve desde otro lado, no como la astrología predictiva, como lo que hablamos siempre los que están en mi taller o en mi grupo de astros relacionado a los horóscopos, a la predicción, sino más bien a la evolutiva relacionada a los procesos que vamos llevando a lo largo de nuestra encarnación. Van Salf va a separar al camino del héroe en 3 etapas, podríamos decir, o en 3 bloques de cartas. El primer bloque va a estar ocupado únicamente por el loco, al que lo va a definir como el héroe. De hecho, cualquiera de los análisis que se hacen acerca del camino del héroe siempre van a hablar del loco como el héroe, ¿no? El protagonista de todo este camino. Otra parte que va a representar el camino en sí, y acá el camino va a estar dividido en 2 senderos. El primero es el sendero solar, el que está relacionado con cuestiones de la formación, la evolución, el crecimiento personal, de todo lo que tiene que ver de crecer desde adentro para afuera, ¿sí? Y por otro lado, el sendero inferior o el sendero lunar, que está relacionado de crecer de adentro para más adentro, ¿sí? Está relacionado con las emociones, con nuestros miedos, con trascender la sombra, con enfrentar la sombra. Y el tercer bloque van a ser aquellas cartas relacionadas con el retorno. Para si alguien no recuerda cómo es el camino del héroe desde la narrativa, desde lo que vieron en práctica del lenguaje o en literatura cuando iban a la escuela, había un inicio de un camino, se presentaban diferentes adversidades, pasaba toda la aventura y empezaba el retorno. Y el retorno iba a culminar con la coronación de un nuevo rey, con un casamiento, con el triunfo, ¿sí? Con algo considerado, según la cultura que estaba contando esa historia, con lo que consideraba el triunfo. Acá nosotros lo vamos a adaptar a nuestras vidas personales, que también hay que entender que como la vida es cíclica y como el tarot también lo es, el triunfo para una etapa de la vida no es el mismo triunfo que podemos llegar a considerar en otra. Entonces, basados en esta forma de separar el camino del héroe, vamos a empezar a leer un poco la energía general que tiene cada uno de los arcanos mayores. Y vamos a empezar por el loco. El loco en mi tarot, que yo tengo un tarot de Marsellas especial, este no tiene número, ¿sí? Que no tenga número tiene una simbología. Cuando hagamos la clase de tiradas y cuando veamos también en la clase de significados específicos de cada una de las cartas, van a entender mejor por qué en estos mazos se representa sin número, pero en otros mazos lo van a encontrar como un 0. Yo tengo otro mazo, bueno, ahora no lo traje, pero tengo un mazo en el que el mago tiene un 0 acá arriba. El 0 tiene un número, es un número con mucha potencialidad. Habrán escuchado alguna vez la frase que dice un 0 a la izquierda. ¿Qué quiere decir un 0 a la izquierda? Que no tiene valor. Y un 0 a la derecha, un 0 a la derecha representa la posibilidad de multiplicar por 10 al número que tenemos de base. Entonces es un número que nos habla siempre de la potencialidad. En cuanto a etapas de la vida, nos habla del inicio de un nuevo camino. También puede representar la inocencia y la curiosidad, incluso la necesidad de conocer el mundo de un recién nacido, ¿sí? Ese recién nacido lo podemos interpretar como el bebé que recién nace, pero ¿cuántas veces nosotras y nosotros en nuestro camino nos sentimos renacer? El loco es el inicio de un camino, es el protagonista de todo el tarot, de todo el ciclo del tarot, y va a ser un poco la guía que nos va a ir contando cómo es ese camino del héroe. El loco es la representación de la voluntad de iniciar un nuevo camino. Es, como les decía anteriormente, la curiosidad, es la fuerza, es el ímpetu, es también un poco la osadía de entregarse de manera completa a una aventura que todavía no sabe ni siquiera a dónde lo lleva. Por eso siempre digo, cuando hacemos alguna tirada, que el loco nos dice que estamos yendo. No sabemos a dónde, pero que estamos yendo. Y es un poco esa magia que tiene de confiar en el proceso, de confiar en que sea, lo que tenga que venir, es aquello para lo que está destinado, sin dejar de perder el poder del libre albedrío. Yo les hacía recién referencia a que en la forma de separar el camino del héroe había un bloque que era solo para una carta, y es esta la carta, ¿sí? El bloque que corresponde al inicio del camino es el del loco.
¿Y por qué está fuera del camino? O sea, del resto de lo que consideramos el siguiente bloque, que es el bloque del camino, tanto el ascendente como el descendente. Porque el hecho de que sea el cero y que no tenga número nos invita a pensar que independientemente del momento del ciclo en el que estemos, siempre somos capaces de volver a empezar. Ahora ya cuando nos adentramos en el bloque del camino, vamos a empezar por el camino que llamamos ascendente o el solar, ¿sí? El ciclo solar. En esta etapa, el primer arcano que aparece es el mago. El mago es una carta que nos recuerda que no solamente necesitamos de la osadía, la valentía de empezar un nuevo camino. El mago es esa carta que nos recuerda que somos todo el tiempo nosotros creadores de nuestra realidad y que no alcanza con solamente empezar algo, sino que tengo que saber hacia dónde quiero ir o qué es lo que quiero crear. El mago se da cuenta de que no solamente necesita la magia y de confiar en el universo, sino que también tiene que aprender a tomar decisiones y utilizar las herramientas que tiene a mano para poder crear esa realidad que espera. El mago nos recuerda que no alcanza solamente con voluntad, sino que también requiere de llevarse a cabo acciones para poder conseguir eso que tanto queremos. El mago nos dice que no podemos seguir colgados solamente en la idea de dejar que las cosas fluyan. Cuando llegamos al arcano número 2, nos encontramos con la suma sacerdotisa. La sacerdotisa nos dice que no solamente alcanza con la acción, también requerimos de sabiduría, requerimos de tomar un análisis de todas esas herramientas que tenemos, de todo lo que fuimos aprendiendo y por sobre todas las cosas, que también es importante el viaje hacia adentro que vamos a emprender mucho más adelante. Nos dice que la espiritualidad y nuestra conexión con nosotros mismos, con nosotras mismas, también es importante. Nos dice que hay un camino inconsciente que tenemos que hacer al mismo tiempo que hacemos el proceso consciente y que el mundo está lleno de misterios ocultos y que muchos de ellos erradican también en nosotros mismos. El arcano número 3 es la emperatriz y representa la fuerza de la naturaleza, aquello que se mueve por obra divina y únicamente de las fuerzas naturales. Representa la fuente de la vida y también eso que nos vibra adentro, que nos dice que hay que seguir. Es esa fuerza animal y también un poco de la osadía de seguir la intuición, de seguir una corazonada. Pero cuando llegamos a la carta número 4, que es el emperador, nos dice que también es importante el orden, lo establecido, es el poder, la capacidad material, la capacidad de abarcar, de tener abundancia, de llenar nuestras arcas que nos permitan en un futuro poder utilizarlas para cualquier batalla que venga por delante. El emperador también representa la racionalidad y la estrategia. Saber que no alcanza solamente con tener ganas de salir a buscar o enfrentar cualquier batalla. En realidad no necesariamente tenemos que buscarlas, sino que a veces se presentan, pero tenemos que tener una estrategia. Y esa estrategia se adquiere a través de la razón. El emperador también nos invita a sentirnos seguros de aquellas herramientas que ya tenemos conquistadas. De aquellas cosas que, como les decía anteriormente, ya tenemos en nuestras arcas, de nuestras herramientas, en nuestra materialidad, es decir, de aquello que tenemos como de manera física, también como aquello que tenemos no tangible, pero especialmente de cómo vamos a utilizar eso que tenemos en nuestras arcas para poder salir airosos de cualquier batalla. El 5 representa al sumo sacerdote. El sacerdote nos dice que no solamente importa la materialidad y la estrategia, también es importante nuestra conexión espiritual, el aprendizaje filosófico y todo aquello que traemos de nuestro linaje, aquellas creencias y aquellas herramientas que ya traemos en nuestro genoma como humanos, ya sea de nuestro propio seno familiar como también aquello que corresponde a nuestra cultura. El sacerdote es un profeta que nos dice que tenemos que hacer lo correcto, que siempre es necesario seguir el sendero del bien, pero nunca dejar de lado lo que sentimos en nuestro corazón. Cuando llegamos al arcano número 6, nos vamos a encontrar con los enamorados y nos va a recordar que es importante el contacto con el otro, los vínculos que establecemos con los demás. Pero también nos va a recordar que la vida es dual, que hay siempre blanco, hay negro y también existen escalas de grises, pero que también tenemos que tomar decisiones. Es una carta que nos habla de la importancia de tomar decisiones ante situaciones específicas.
Hay personas a las que les cuesta mucho tomar decisiones. Yo soy geminiana con luna en Libra, imagínense lo que me cuesta tomar decisiones. Por suerte tengo un ascendente en Escorpio que es bastante tajante y que me da la posibilidad de saber siempre poner un punto final ante la duda, ¿no? Porque los enamorados representa un poco eso, la duda, la necesidad de tomar una decisión que implica seguir nuestros deseos y saber si esos deseos son realmente tangibles, saber si nuestros deseos son reales. Y acá entra en juego también la potencialidad del amor, ¿no? Solamente aquellas decisiones que son tomadas desde el amor nos van a permitir seguir un deseo que es real, un deseo que nace, que brota de nuestro interior y que no tiene tanto que ver con aquello que nos impone la sociedad, por así decirlo, o nuestros entornos, que tiene que ver con aquello que nos hacen desear, sino aquello que realmente deseamos. Una vez que tomamos esa decisión, nos vamos a encontrar con el arcano del carro. La carta número 7 nos habla de tomar decisiones con tenacidad y seguir nuestro camino. Seguir nuestro camino sabiendo que hay un pasado, sabiendo que hay algo que dejamos atrás, pero siendo conscientes de que lo que estamos viviendo es lo que corresponde, porque nuestro camino no termina ahí. Esta carta nos habla de hacernos cargo de las decisiones que tomamos y también de seguir confiando un poco en el proceso. A mí me gusta mucho esta carta, se las voy a mostrar. Es esta. El carro es una carta que representa a un príncipe. Ese príncipe que ustedes ven ahí es ni más ni menos que este loco, que inició siendo casi un mendicante, ¿sí? Un mendigo, alguien que sale con sus pocos petates y sigue su camino empujado por esa fuerza interior que tiene, con ese bastón listo para atravesar todo lo que se encuentra en el camino, y acá se convierte en un príncipe. Ese príncipe se sube al carro, confía en el proceso y tiene algo muy particular, y es que no lleva las riendas del carro. Eso es precisamente por esto que les decía, confía en el proceso. Incluso sin tener mucha idea de hacia dónde va, sabe que va. La carta del carro es la representación de que el loco está en el camino correcto. Cuando empecemos a ver las significancias de cada una de las cartas, van a ver que el carro representa también un poco esto de cuando parece que no sabe muy bien si está haciendo lo correcto o se siente un poco estancado. Es la carta que nos dice: quédate tranquilo, quédate tranquila, todo está en su lugar, todo tiene que estar en donde está y solamente hay que seguir adelante. Las cosas se van a empezar a mover. Y sí que se mueven porque se va a encontrar con la carta número 8, que representa la fuerza. La fuerza es la conjugación de todo lo que tiene que ver con el poder físico y con la posibilidad de vencer aquellas cuestiones desde la razón que nos tratan un poco de golpear desde lo bajo de nuestras emociones. La fuerza está representada como una persona dominando a un león o una fiera, la que sea. Esa dominación de la fuerza animal que está relacionada con nuestros instintos por una fuerza femenina que está relacionada con la emocionalidad, pero también con la razón. Nos habla de esos momentos en los que tenemos que, por ejemplo, apagar nuestros pensamientos intrusivos, esos momentos en los que el pensamiento intrusivo te dice: no vas a poder con esto, cuando de repente decís: pero al final no servís para nada. Bueno, la razón me tiene que dar la fuerza para entender de que sí puedo, de que sí sirvo para mucho, porque estamos a punto de entrar en un momento de inflexión, un momento bisagra dentro de nuestro ciclo, que para esta forma en la que separamos los arcanos es la llegada del ermitaño. El ermitaño es la última carta dentro del bloque del ciclo relacionado a el solar, que nos dice que es momento de ir hacia adentro. El ermitaño es la carta número 9 y nos invita a hacer un proceso de conocimiento, de autoconocimiento de nosotros mismos. Es un momento en el que nos damos cuenta que todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo desde adentro para afuera, pero especialmente para obtener un reconocimiento de lo externo, y no estamos trabajando tanto nuestros temas internos. El ermitaño nos dice que es momento de afrontar nuestras propias sombras, de nuestro propio lado oscuro empieza a hacerse más fuerte, y por eso lleva este candelero, ¿sí?
esta linterna. Ustedes la van a ver espejada esta carta, ¿no? Porque yo estoy grabando con la cámara frontal, pero el ermitaño mira hacia atrás, especialmente en el tarot de Marsellas, no sé en otros tarot, como, según el tarot que ustedes tengan, cómo está representado, pero ese mirar hacia atrás implica mirar no solamente hacia adentro, sino entender nuestro pasado. Entenderlo con la fuerza, sí que ven que tiene un bastón acá, ¿no? Ese bastón representa esa fuerza que tenemos en este momento que tal vez en el pasado no teníamos para poder mirar aquellas cosas que nos dolieron en algún momento, que nos dejaron una marca y que o bien no sabíamos que estaba ahí o hicimos de cuenta que no estaba porque no podíamos procesarlo. Es entonces que llegamos a el arcano número 10, que es la rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna nos dice que, en primer lugar, no hay posibilidades de llevar adelante ese camino sin tener diferentes situaciones que nos hagan pensar si tenemos que volver a empezar. También nos habla de pruebas en las que el destino nos pone para saber si hay algo que ya aprendimos. Es una carta que nos permite tener la posibilidad de predecir lo que nos va a pasar o de planificar mejor cuáles van a ser nuestras acciones para no repetir ciclos, precisamente basados en nuestras experiencias anteriores. Piensen que veníamos del ermitaño que nos hizo mirar el pasado. Esta carta nos dice, a ver, pongamos a prueba aquello que aprendiste del pasado. Esta carta nos dice que siempre podemos tener altibajos. Nos dice que el camino no es lineal, que es cíclico y que a veces se pega unos cuantos rulos en los que quedamos atrapados precisamente para terminar de tomar mejor una lección. También nos dice que aunque vivamos una y mil veces la misma situación, siempre un poquito más vamos a aprender. Acá quiero hacer también un paréntesis para pensar ya en tiradas. Cuando aparece esta carta es bastante controversial porque nos habla de estar dentro de un ciclo del que no podemos salir y es muy feo cuando como individuos nos sucede esto, ¿no? De que una vez y otra vez nos encontramos viviendo lo mismo y es como si no aprendiéramos. Yo les aseguro que así vivan 25 millones de veces la misma situación, algo por más pequeño que sea, aprendieron de cada una de ellas. El tema es que la lección total no terminó de ser aprendida y es recién cuando podemos conglomerar todas esas cosas para tener un aprendizaje general que podemos salir de ahí. En este tarot, en el tarot de Marsellas, van a ver que está representado por este diablito que tiene una espada ahí arriba, acá en la manito. Esa espada en el tarot, las espadas siempre van a representar la capacidad de acción. Nos dice que somos nosotros quienes podemos ponerle fin a un ciclo repetitivo del que queremos salir. Y es ahí cuando le ponemos ese palo a la rueda, paramos la rueda y podemos ver desde otra perspectiva qué es lo que nos pasa. Me olvidé de hacerles la aclaración de que luego de que salimos del arcano del ermitaño que nos invita a ir hacia adentro, ya estamos saliendo de la etapa del ciclo solar para entrar en la etapa del ciclo lunar, donde estamos trabajando mucho más con el inconsciente, con nuestras sombras, con el interior de nosotros, más que con lo que hacemos hacia afuera. Luego de la rueda de la fortuna va a venir la justicia. La justicia representa el karma y la idea de que todas nuestras acciones tienen una consecuencia. De la importancia de encontrar un equilibrio entre lo externo y lo interno, encontrar un equilibrio entre lo que deseamos, lo que podemos conseguir y también un equilibrio entre lo que creemos que es para nosotros y lo que es realmente merecido. Esta carta, especialmente en el tarot, en las Marsellas, ahí se las voy a mostrar, es una carta que tiene una particularidad y es la primera que mira hacia adelante. La mayoría de las cartas en el tarot miran hacia arriba, hacia atrás, hacia cualquier lado, cuando eso va a depender del tarot que ustedes tengan. En el tarot de Marsellas es una carta que tiene la mirada hacia adelante, ¿sí? Que tenga una mirada hacia adelante nos dice que es momento de repreguntarse, de preguntarse a una misma, a uno mismo, qué es lo que realmente consideramos justo y qué es realmente aquello que merecemos. También nos invita a poner en la balanza todo lo que veníamos haciendo. Siempre es importante en cualquier momento del ciclo en el que estemos parar un momento para poner en la balanza las cosas y decir, bueno, esto es lo que hice, esto es lo que obtuve, esto es lo que quiero, esto es lo que puedo tener. Bueno, esa capacidad de autoanálisis es muy importante. Esta carta es muy importante y tiene esa espada que siempre, como les digo, siempre las espadas representan la capacidad de acción. ¿Por qué representa la capacidad de acción? Porque en el momento que
que puedo parar a saber qué es aquello que merezco o qué es aquello que considero justo para mí, puedo tomar acción para conseguirlo. Después de esta carta va a venir el colgado. El colgado es una carta también de las que es bastante controversial, porque nos habla de que a veces es necesario no hacer nada. La carta del colgado también nos invita a repensar aquellas situaciones en las que nosotros mismos nos ponemos en situaciones de tortura, por así decirlo. El colgado es una carta bastante difícil porque es una persona que está colgada en una posición súper incómoda, que está pareciera atada de pies y de manos, y es cuando se da cuenta de que en realidad las manos no las tiene atadas, se las agarró él mismo, y que en realidad con sacarse un zapatito sale de esa situación. Ahí nos hace pensar cuántas veces en la vida nos hemos puesto en una situación complicada sabiendo que lo que estamos haciendo nos va a traer consecuencias que no son buenas. Y la única manera de darnos cuenta de eso es frenar un momento. El hecho de que esté colgado también nos invita a mirar el mundo desde otro lugar, ¿sí? Desde otra perspectiva. Nos habla de la necesidad de parar, de tener un descanso y tener también otro punto desde donde ver la realidad para seguir nuestro camino con otra visión. Y después va a aparecer el arcano número 13. En mi tarot, por eso me gusta mucho mi tarot, así como hay un arcano sin número, como es el colgado, el arcano número 13 no tiene nombre. Que no tenga nombre tiene también una significancia y está relacionado con que si yo lo veo así simplemente lo pensaría como la muerte. Pero esta carta en realidad representa la transformación. Esta carta nos invita a soltar aquello que ya nos soltó hace rato. Esta carta también nos dice que hay duelos que tenemos que atravesar. Esta carta nos dice que aquellas situaciones que decidimos pasar de largo y que tal vez esos duelos que no quisimos atravesar por evasión o por lo que sea, en algún momento se van a tener que atravesar. Que ese duelo a veces tiene mucho más que ver con duelar la persona que ya no somos, más que con aquello que tiene que ver con lo exterior. Incluso, acá voy a hacer como un pequeño paréntesis, nos pasa muchas veces en vínculos, por ejemplo, cuando nos encontramos duelando un vínculo con alguien, en realidad no sé si extrañamos tanto a la otra persona, sino la persona, la felicidad, las situaciones que vivíamos nosotros, o sea, desde nuestro ego, con la persona en cuestión, más que lo que realmente extrañamos al otro. Y hay un duelo de que pocas personas hablan o de lo que casi nunca se toca, y es el duelo de realmente aceptar que ya no somos la misma persona que éramos antes. Y esto tiene que ver con un montón de cosas, tanto con envejecer, por ejemplo, de darnos cuenta que ya no tenemos ni la fuerza, ni la juventud, ni la vitalidad que teníamos antes, como también entender que había cosas que antes nos hacían muy felices y que hoy en día nos hacen muy mal. La muerte nos recuerda que hay situaciones que vivimos que son incomprensibles para nosotros, pero totalmente necesarias. La muerte muchas veces, de hecho, si pensamos desde el hecho en sí de la muerte muchas veces la sentimos como algo totalmente injusto, ¿no? Muchas veces la muerte viene acompañada de una gran sensación de injusticia, y la muerte no es más ni menos que parte de nuestro destino. Y ese destino está regulado por un bien mayor que por ahí hoy no terminamos de entender. Yo siempre digo que hay una frase que me quedó en una situación que no tiene nada que ver con la espiritualidad, de alguien que vio, al ver un amanecer, dijo, el plan de Dios es perfecto, y a mí me quedó resonando un montón porque me causó, fue gracioso, fue un chiste en ese momento, pero digo, como es cierto, ¿no? A veces el plan de Dios es perfecto y está muchas veces ligado a una muerte simbólica, ¿no? Obviamente también está relacionado con la muerte real, tangible, la pérdida de un ser querido es tremenda, y yo lamentablemente la he vivido mucho, pero muchas veces esa muerte simbólica, ¿no? De un vínculo, de una situación, de un lugar, de un trabajo, de una casa, incluso de alguna versión antigua de nosotros, está regulada por la gracia divina y es importante saber aceptarlo. Después de la muerte va a venir la templanza. La templanza es esa necesidad que tenemos y una gran herramienta para quienes la tienen de manera natural. La mayoría de las personas llegamos a la templanza después de muchísimo sacrificio y terapia y gritos y situaciones caóticas, pero la templanza es ese momento en el que entendemos que a la vida hay que darle tiempo, hay que darle
esperanza y paciencia, y que también es importante tenerle la paciencia que le tenemos a los demás, a los procesos y otras cosas, a nosotros y a nosotras mismas. Yo siempre hago esta aclaración porque muchas veces le tenemos demasiada paciencia a los demás y no tenemos ni un poquito de paciencia para nuestros procesos personales. A veces queremos nosotros mismos estar ya curados, ya no quiero tener más depresión, ya no quiero tener más ansiedad, ya no quiero tener más, no sé, lo que sea. Si nos tuviéramos un poquito más de paciencia, un poquito más de templanza, un poquito más de equilibrio, les aseguro que la vida sería muchísimo, pero muchísimo más agradable para vivirla. La templanza también nos recuerda que todo sucede en el momento justo y que si hay algo que no es para nosotros, mejor que no sea. La templanza nos recuerda que todo está en su divino lugar. La templanza nos dice que tenemos que hacer las cosas con calma y tratar de equilibrar los pensamientos, los deseos, las ambiciones, la fuerza y la serenidad. Cuando llegamos a la carta de la templanza es que ese loco que inició este camino del héroe se convierte finalmente en un sabio, en alguien que puede encontrar ese equilibrio del que estamos hablando. Ese sabio se va a encontrar entonces con el diablo. Y el diablo es un poco así como la tentación, como la prueba del destino y del universo para saber si podemos dominar nuestras pasiones o si es necesario que nuestras pasiones sean liberadas. Acá con la carta del diablo también es una carta muy controvertida porque ya hablamos en la clase anterior que en muchos mazos y durante muchos años el diablo no estaba incluido, ¿no? Porque el diablo no representa precisamente a el diablo en estos tarot, pero en la antigüedad hablar de esto era herejía y podía ser condenado a la muerte, ¿no? Pero básicamente esta carta nos va a hablar de esto, de nuestras pasiones internas y cómo las regulamos. Y acá va a depender mucho de la situación personal de cada uno. Porque a veces nos pasa que nuestro deseo está totalmente amarrado, ¿no? En esta carta lo vamos a ver en estos dos diablitos que están ahí, que están como esposados y tienen esa cadena que la tienen al cuello, ¿no? Entonces, a veces pasa que tenemos tan reprimidos nuestros deseos, nuestras ambiciones, todo aquello que nos brota de adentro del cuerpo, ¿no? Es una carta muy física, bastante alejada de las emociones en sí. Tiene que ver mucho más con algo terrenal. ¿Cuántas veces lo reprimimos? Y es necesario soltarlos. Y otras veces, por el contrario, nos damos cuenta de que todo el tiempo estamos siendo débiles a nuestro deseo y que estamos utilizando poca razón para poder controlarlo. Esta carta nos habla de o controlar o liberar esas pasiones. También nos habla de la conexión, como les decía, como tiene que ver con algo mucho más terrenal, con pasiones relacionadas a la lujuria, al poder, a la avaricia, todo aquello que consideramos pecado, ¿no? Nosotros nunca lo vamos a interpretar como eso, pero sí con aquellas cosas que no nos llenan tanto espiritualmente o que no nos hacen grandes como seres sintientes, como seres humanos, sino que tiene más que ver con cuestiones de la sociedad, con cuestiones del entorno en el que vivimos o con aquellos, como hablábamos anteriormente, aquellos deseos impuestos. Si el héroe puede sobrevivir a esta tentación, se va a encontrar con la torre. La torre es una carta de la que ya hablamos anteriormente en la clase anterior, que tampoco figuraba en muchos mazos antiguos, porque tiene que ver con un poco con la ira de Dios, en algún momento se la relacionó con el caos, con también esta carta, fíjense que es una torre de vigilancia en la que hay una corona que vuela, obviamente imagínense en la época de los imperios, algo que venga a derrocar a un rey, estaba relacionado con conspiración, ¿no? Con conspirar contra un rey. Bueno, en realidad no tiene nada que ver con eso. Esta carta, por lo menos como lo leemos nosotros, está relacionado con la liberación. Con la liberación de viejos patrones, con la liberación de todo aquello que consideramos en algún momento que era nuestra estructura. Es una carta muy difícil, no les voy a mentir, es un momento de nuestro proceso muy duro en el que despojarse de todo aquello que alguna vez nos dio sustento es algo que nos duele. Es como el doble de la muerte, por así decirlo, porque la muerte tiene que ver con perder todo aquello que alguna vez fuimos, y esta vez tiene que ver con perder todo aquello que alguna vez fuimos y todo aquello que creíamos que era, más todo aquello que teníamos. Es una carta muy difícil, pero representa al final la liberación.
Yo siempre les cuento, igual cuando veamos el significado de cada carta, la historia que hay detrás de la torre nos habla de un momento en el que hay una princesa que vivía ahí adentro muy cómoda, muy pancha, creyendo que ese era todo su mundo, sin saber que en realidad era presa de los reyes. Y viene un dragón, derrumba esa torre y finalmente la libera. Y entre llantos, cuando el héroe, cuando el loco la invita a ponerse de pie, se da cuenta de que el mundo era mucho más grande que eso. Esa carta nos habla del momento en el que nos liberamos de viejas creencias, patrones y pensamientos limitantes que en algún momento nos condenaron a no poder evolucionar. Y finalmente va a aparecer la estrella. La estrella es una carta que nos dice que venimos de procesos muy duros, ¿sí? Esta nos habla de procesos muy duros que acabamos de atravesar, que quedan muy cerquitas, y ese cuervo representa duelos, la muerte, la torre, el diablo, todos estos momentos difíciles que vivimos, que están en el pasado, pero en un pasado muy cercano, porque todavía se siguen viendo, pero es ese momento en el que reconocemos nuestra vulnerabilidad, ese momento en el que somos conscientes de que estamos desnudos, desnudas, que ya no tenemos nada, pero que no necesitamos de absolutamente nada para seguir adelante. La estrella representa esa pequeña luz en el cielo, en esas noches sin luna que nos permiten saber cuál es el norte, ¿sí? La estrella representa la esperanza, ese momento de alivio, de saber que lo peor ya pasó, que todavía no está solucionado, pero que ya pasó, y que todo lo que vendrá es seguir ese camino que en algún momento nos llevará a un triunfo. Esta carta nos invita a abrazar nuestra vulnerabilidad, a reconocernos como personas humanas que tienen falencias, que tienen dolores y que hay cosas de las que simplemente no pueden solas, y que a pesar de que hay cosas que no pueden solas, también puede seguir su camino. Finalmente va a aparecer la luna. Si la luna, pensada desde la astrología, podríamos pensarla como una luna llena, o ese momento en el que todas las emociones finalmente decantan. La luna representa el encontrarse con espejismos, con situaciones que son difusas y en las que solamente podemos basarnos en nuestra intuición para terminar de entender qué es lo que sucede. Vamos a pensarlo de manera gráfica. Estamos en el medio del bosque en una noche de luna llena. Vamos a poder ver un poco lo que nos permite la luna, pero la realidad es que no vamos a poder ver mucho más que lo que tenemos cerca, y que incluso aquello que tenemos cerca puede tomar formas que no son reales. La luna representa el final del camino lunar, precisamente representa el final de ese proceso emocional de autoconocimiento, de ir hacia adentro, y finalmente la prueba para saber si confiamos realmente en nuestra intuición para poder salir de ese sendero. Y es entonces que va a aparecer el sol. Y el sol representa la entrada a el retorno del héroe, es decir, que ya estaríamos en nuestra tercera etapa. El retorno del héroe está marcado por el sol, que representa obviamente la vuelta a la luz después de situaciones en las que tuvimos que transitar aquello que llamamos la noche del alma, o situaciones emocionales muy difíciles, y también nos dice que estamos bendecidos por la gracia divina de la vida, ¿sí? El sol representa la vida, representa el calor, representa todo aquello que hace florecer, todo aquello que nos hace crecer. Las gotitas, va a depender del tarot que ustedes tengan, pero se los voy a mostrar. Estas gotitas que caen de luz del sol representan bendiciones, ¿no? Es el momento de poder abrazarnos con nuestros pares y saber que pudimos salir de ese pozo en el que estuvimos metidos dentro de nuestras emociones y nuestras sombras. Para casi ir terminando, vamos a llegar a la carta del juicio. El juicio nos va a hablar de ese momento en el que sobre la mesa se van a poner todo aquello que fuimos adquiriendo. Batallas ganadas, batallas perdidas, herramientas, situaciones en las que caímos y nos volvimos a levantar, dolores, duelos, todo aquello que vivimos está puesto ahí. Esto está un poco basado por ahí en la idea del juicio final, por así decirlo, ¿no? O al momento del purgatorio, en el que se pone sobre la mesa todas nuestras acciones, buenas o malas, y después de esto va a haber un veredicto, y ese veredicto va a determinar si nosotros somos dignos del triunfo del mundo o no. Y es entonces que llegamos a la carta del mundo. El mundo, por supuesto, que representa el triunfo y representa también el equilibrio entre las fuerzas que están arriba y que están abajo y que en algún momento pueden invertirse. El mundo también representa un portal. Ese portal hacia algo nuevo y desconocido que también marca el inicio de un nuevo ciclo. Es decir, que dentro del tarot siempre vamos a estar hablando de diferentes etapas dentro de un ciclo, pero que siempre puede volver a empezar. El
mundo representa el retorno de ese héroe a su casa, ya no siendo un aprendiz, sino siendo un maestro, capaz de poder enseñarle a los demás. Es por eso que la carta de El Loco y el Mundo están relacionadas no solamente con el viaje interno, el viaje personal, tanto solar como lunar, sino también con aquello que podemos brindarle a nuestra comunidad. El loco sale siendo miembro de una comunidad, con un conocimiento, con cosas adquiridas, pero va a volver siendo otra persona a traerle a esa misma comunidad que le dio en un principio sus primeras herramientas nuevas que los hagan crecer de manera colectiva. La corona de laureles también representa el reconocimiento que obtiene no solamente de de las personas externas de su comunidad por verlo volver glorioso, sino también el reconocimiento propio. Y acá también quiero hacer un paréntesis y hacerme un momento para hablar de esto, de la importancia que tiene que a lo largo de todos nuestros procesos, a lo largo de todos nuestros caminos, siempre podamos encontrar un espacio para reconocer el proceso que hemos hecho. Muchas veces esperamos la validación de algo exterior y es correcto, yo creo que está bien recibir validación de afuera y está bien esperarla, pero no siempre sucede. Muchas veces esa validación es mucho más importante cuando nos la damos a nosotros o nosotras mismas. Hasta aquí la clase de hoy, creo que va a quedar un poquito más larga que las anteriores. Estamos hablando de los lugares que ocupan los arcanos mayores dentro del camino del héroe, pero no son los únicos significados que tienen cada una de estas cartas. Ya más adelante los vamos a ir viendo uno por uno y las diferentes interpretaciones según tiradas y según situaciones, pero bueno, me pareció re interesante que entiendan el proceso que existe dentro de nuestros ciclos y cómo lo asociamos al tarot. Les voy a mandar un beso grande a todos y todas. Les recuerdo que la próxima semana no hay ni video ni material teórico. Primero porque les voy a dar esta semana para que se pongan al día con todo lo que les esté faltando, tanto de videos como de textos o actividades. Si es que están haciendo las actividades, recuerden que no son obligatorias, pero son recomendables. Y porque la semana que viene todos y todas ustedes van a tener la posibilidad de tener una clase particular de 30 minutos en una llamada privada para que se saquen todas las dudas que tengan y una clase grupal en la que todos y todas nos vamos a juntar en un Meet para poder hablar de nuestros procesos. Lo ideal sería que podamos estar todos, pero si alguno no puede, igual la clase va a quedar grabada. Y bueno, nada, los voy leyendo por todos los medios que tenemos. Les mando un besito grande y buena semana.